Sean ustedes bienvenidos. El día de hoy, el domingo 17 de abril del 2022, tenemos el tema del poder de la cruz. Amén. Y vamos a dar lectura a Lucas 23, desde el 28 al 49. Amén. Amén. Lucas 23, del 28 al 49. Hoy vamos a hablar acerca del poder de la cruz. Sabemos que la tumba está vacía, amén, que Él ha resucitado. Pero queremos hablar acerca de los beneficios y de todo lo que Jesús pasó en la cruz del Calvario. Amén. ¿Ya tenemos? Ok. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no han concebido y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir los montes: caed sobre nosotros, y los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? 32. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echaron suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, y este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Habían también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas, hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban, diciendo: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Gloria a Dios por su palabra en esta tarde. Vamos a orar, amados hermanos, para que el Espíritu Santo sea ministrando lo que el Señor ha puesto en el corazón mío para el pueblo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias por tu poderosa palabra. Gracias porque la tumba está vacía. Gracias porque Cristo vive, Padre. Gracias por los beneficios de la cruz. Gracias, Padre, por todo lo que tú pagaste, es un alto precio por nosotros, aún sin merecerlo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, ha permanecido y permanecerá, Señor. Que podamos en este tiempo, Señor, discernirla y vivirla tal y cual como tú quieres, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche,
ten misericordia de mí, ten misericordia, bendito Dios, de los míos, de todos aquellos, Padre de la gloria, que necesitamos que tu misericordia nos alcance, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tu palabra jamás está presa, Señor. Gracias porque podemos compartir de lo que tenemos, Señor, de lo que tú has puesto, Señor, en mi espíritu, Señor. Seas tu Padre ministrando a tu pueblo. Yo desato, Señor, en el nombre de Jesús, hambre de tu palabra. Sé de tu Espíritu Santo, Señor. Cambios en nuestra vida, Señor. Cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vivir, Padre de la gloria. Te entregamos en esta noche toda carga que tú me muestras, Señor. Tu palabra dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, Señor. Dice tu palabra que tu yugo es ligero, Señor. Tal vez el yugo de nosotros nos pesa mucho, pero cuando te lo entregamos a ti, Señor, tú, Señor, empiezas, Señor, a trabajar. Lo que es imposible para nosotros es posible para ti. Gracias y Señor, recibe toda gloria, toda honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Entonces vamos a empezar a hablar acerca de que cuando el Señor Jesús lo estaban llevando a crucificar, habían dos hombres, uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero como siempre habían dos mentes completamente diferentes. Uno de ellos le estaba reprochando al Señor Jesús y le decía, sálvate, si verdaderamente eres Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero había otro hombre al costado que era humilde y que dijo, verdaderamente nosotros estamos acá porque lo merecemos. Hemos cometido pecado, hemos hecho lo malo, merecemos estar en esta cruz, pero él no merece. Entonces Jesús le dice, en este día que yo voy a partir, tú tendrás parte en el paraíso. Amén. Y queremos decirle nosotros en esta noche que Jesucristo muere en la cruz para dejarnos a nosotros la vida eterna. Amén. Una vida completamente diferente, que estamos en esta tierra de paso, pero mientras que estemos en esta tierra, tenemos que servirle. Amén. Con gratitud. Tenemos que tener un compromiso con el Señor, no con el hombre, de poder nosotros servir y poder llevar su reino. Y lo vamos a llevar el reino de Dios a través de nuestro testimonio, de nuestra entrada, nuestra salida. Y aquí también vemos también que los soldados hacían burla de Jesús. Amén. Hacían burla de Jesús. Le pusieron un letrero encima de la cruz diciendo, este es el rey de los judíos. Amén. Y en otro libro, en Mateo, dice que le pusieron en forma de burla, le quitaron su túnica y lo empezaron a sortear porque su túnica era fina. Entonces Jesús va a la cruz y él se hace pobre, no era pobre, se hace pobre para que usted y yo seamos bendecidos. Amén. Y también como burla le ponen una corona de rey, pero no una corona de oro, sino una corona llena de espinas, la cual le sangraba la cabeza. Era un sufrimiento lento. Amén. Y le ponen como un palo, como un cetro, que era el rey. O sea, todo era una burla delante del Señor. Entonces el Señor pasó por ese espíritu de rechazo, por esa burla, por esa tristeza, por ese dolor, por esa depresión. Los discípulos se le fueron. Él experimentó lo que es la soledad. Si usted está pasando por épocas de soledad, Jesús primero pasó por ahí y Él es el único que lo puede consolar, levantar. Entonces en el versículo 34 vemos que Jesús decía, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. O sea, aún Jesús estando en la cruz, viendo su condición, su cuerpo completamente fragelado, dice que su cara estaba desfigurada. Él empieza a pedir, a interceder por el pueblo. Dice, perdónalos porque ellos están ciegos, no saben lo que hacen. Y hoy en la actualidad también muchas veces nosotros tenemos que perdonar a las personas que nos ofenden. Tal vez porque nosotros estamos predicando la palabra, porque estamos haciendo una y otra cosa. Tal vez le puede decir fanático, tal vez le puede decir esto no es de Dios, esto es del diablo, ¿no? Pero usted continúe adelante. Jesús hasta el día de hoy es el intercesor. Él está delante del Padre intercediendo por mí, por usted, para que Dios alcance misericordia. Y aún en la cruz, Él no ve por sí mismo, Él no dice yo, sino Él empieza a interceder y a pedir perdón por la forma en que lo estaban crucificando, lo estaban llevando, por la burla que había. Ahí estaban los fariseos, los saduceos insultándose, burlándose y señalándose.
Y el pueblo miraba, y aún sus gobernadores se burlaban, diciendo: a otro salvó, a ver, sálvate tú. Tú eres, dice, el Cristo, el escogido de Dios. Amén. Y también los soldados presentando vinagre, mientras que él pedía agua, ellos presentaban vinagre. Amén. Le daban algo de beber que era amargo. Amén. Ese fue el sufrimiento que tuvo el Señor Jesús. Y puedo decirte en esta noche que Él pagó un alto precio por ti y por mí. Y tenemos que nosotros valorar ese sacrificio de la cruz. Amén. Y dice, amén, dice ahí, gloria sea su nombre. Cuando ya era la hora sexta, amén, las tinieblas estaban en toda la tierra hasta la hora novena, el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Amén. De repente eran las 5 de la tarde y todo se oscureció, se hizo de noche y vino una tormenta. El velo se rasgó y el Señor empezó, dice, empezó en ese momento como una tormenta, como un terremoto, se abrió la tierra y el Señor Jesús todavía estaba agonizando. Dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. Porque el espíritu de Él lo encomienda. Pero minutos antes Él decía: Padre, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Jesucristo, al estar en la cruz, estaba cargando con todo el pecado de la humanidad, con todo lo que era la fornicación, los adulterios, las violaciones, los robos. Él estaba cargando todo y se hizo pecado por ti y por mí, y el pecado lo separó del Padre. Entonces dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Esos eran unos instantes donde Jesús sentía que su Padre lo ha abandonado. Amén. Y Él se hizo pecado por ti y por mí. Y aquí dice, a la hora de agonizar: Padre, te encomiendo mi espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque es el espíritu, hermano, que cuando usted recibe a Cristo en su corazón, dice la palabra que hay un libro en el cielo donde pone su nombre y su apellido. Entonces usted recibe a Cristo en su corazón y usted es un bebito. Y como bebito usted tiene que ir a la iglesia, tiene que congregar, usted tiene que orar, ayunar, vigilar y todo lo que representa la obediencia a los 10 mandamientos. Entonces su espíritu, que es como un bebé, su espíritu empieza a crecer y luego ya no es un bebé, es un niño, luego ya no es un niño, es un joven, y ahora usted está corriendo, está en una forma acelerada sirviendo al Señor. Por eso que usted ya ha comido una comida sólida. Por eso la palabra dice que esta enseñanza es para los que han alcanzado madurez. Y en este tiempo, hermano, debemos alcanzar madurez. Ya no somos niños fluctuantes, ya no somos gente que se mueve por emoción. ¿Cómo es la gente con emoción? Hoy no siento ir a la iglesia. No se trata de tus emociones. Recuerda que tu emoción está en el alma. El Señor aquí está encomendando su espíritu. Y es el espíritu que verdaderamente, cuando nosotros dejamos este cuerpo a través de la muerte, dice Pablo, de que el morir es ganancia. O sea, hay una vida eterna para nosotros y la vamos a disfrutar cuando lleguemos al paraíso, así como este ladrón que dijo: esta noche estarás conmigo en el paraíso. Amén. Tenemos 3 cielos. El primer cielo es el que vemos, el segundo cielo es donde se mueven los demonios, los espíritus inmundos. Amén. Y el tercer cielo es el paraíso, donde todos anhelamos llegar. Amén. Pero como dijo Pablo, prosigo a la meta, al llamamiento, su premio. Amén. Estamos en esta tierra, pero no pertenecemos a este mundo, ni las cosas de este mundo. Es más, nosotros no tenemos por qué escuchar lo que el mundo dice. El mundo puede decir el día de hoy: mañana no va a haber nada, se va a escasear el agua, se va a escasear la carne, no va a haber esto, pero el Señor no hará faltar a los hijos de usted. El Señor está poniendo, está separando en cada casa como un lazo rojo, como en aquella Egipto, donde ahí no pasará el espíritu de hambre, el espíritu de miseria. Pero para eso usted tiene que comprometerse con el Señor, tiene que cambiar la manera en que usted piensa, la manera en que usted habla, la manera en que cómo usted sirve a Dios. Amén. Y dice así: Padre, encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió. Y ahí había un centurión, el cual, cuando aconteció, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo, por las manifestaciones que se vio a nivel de la naturaleza, porque todo fue alterado. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvieron golpeando el pecho. O sea, cuando hubo toda esa tormenta, todo eso, la gente recién reconoció que era el Hijo de Dios y empezó a golpearse el pecho. Entonces el Señor dice que nosotros vivimos por fe, recibimos la vida eterna por fe, no tenemos que ver. Entonces hay un dicho que usa el mundo, dice: ver para creer.
pero usted como hijo de Dios primero cree y después ve los milagros de Dios, ve la gloria de Dios en su vida. Pero Dios necesita una vida rendida a Él, una vida de obediencia, una vida en la cual usted verdaderamente ame a Dios con su actitud, con su manera de ser. Dice, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Amén. Todos estaban mirando el espectáculo, las mujeres estaban sufriendo. Juan estaba al lado de María. Antes de morir sabemos que Jesús le dijo a Juan, al discípulo amado, he aquí tu madre. Y Juan le dijo, a María le dijo, María, he ahí a tu hijo. Él encomendó a su madre, no encomendó a cualquiera. Amén. Juan era uno de los discípulos aproximadamente 17 a 18 años, pero era un discípulo que estaba siempre a los pies de Jesús. Estaba él atento a la necesidad de Jesús, estaba viendo los milagros de cerca, acompañaba al Señor Jesús y era un hombre fiel. Y él encomienda a su madre a él, a esa persona. Amén. Usted sabe, siempre en la iglesia tenemos personas fieles. Amén, en las cuales nosotros tenemos que encomendarle el trabajo del Señor. Amén. No podemos entregarle el trabajo al Señor a una persona neófita. No podemos entregarle el trabajo del Señor a una persona que no tenga un buen testimonio. No podemos entregar la iglesia a una persona que es violenta. Amén. Tenemos que nosotros empezar a valorar las cosas del Señor. Y vemos al Señor Jesús a quien encomienda. A quien encomienda a su madre para que la cuide, para que le dé de comer, para que la honre, para que la vele, para que esté con él hasta sus últimos días. Amén. Y fue el discípulo Juan el que vivió muchos años. Amén. Hasta viejito llegó él porque había un propósito en su vida. Así que todo lo que usted siembre en las cosas de Dios, usted eso va a cosechar. Amén. Y no le hablo del dinero, le hablo de su vida. Amén. Si usted siembra tomates, no va a recoger naranjas. Amén. Es el tiempo, amados hermanos, de sembrar amor. Es el tiempo, hermanos, de nosotros. La Biblia dice que somos vasos de barro y el Señor está interesado en depositar todo su amor. Y el amor que Él tiene para nosotros es un amor sobrenatural. La iglesia necesita en este tiempo ser restaurada. La iglesia necesita ser sanada de su alma. La iglesia necesita ser liberada en muchas áreas. Amén. Pero cuando no hay corazones dispuestos a hacerlo, cuando las personas no creen, y vemos en la Biblia cómo Jesús hacía liberaciones, cómo Jesús echaba fuera a los demonios, porque tenía una autoridad que el Padre se le había dado, y eso nos ha dejado a nosotros. Entonces vamos a empezar a enseñar el poder de la cruz en esta noche. Amén. Ya hemos leído Lucas 23, 28 al 49, y dice: cuando Jesús fue resucitado de la muerte, luego de morir en la cruz por nuestros pecados, Jesús le quitó aquella autoridad al diablo. Por lo tanto, desde entonces Satanás volvió a operar en un estado ilegal. Amén. Entonces, al tercer día Jesús resucitó, bajó al mismo infierno y le quitó toda la autoridad a Satanás, le quitó las llaves del reino, y hoy por hoy Él se la ha dado a usted y a mí, porque dice que esa autoridad y ese poder los ha encomendado a sus discípulos, y los discípulos de Jesús somos nosotros. Entonces el Señor ya nos ha dado las llaves del reino, y yo declaro ahora que el diablo, todo lo que está haciendo es ilegal. Amén. Y el diablo está bajo nuestros pies, no tiene parte ni suerte. Pero si usted le abre una puerta, él se mete. Amén. Él se mete y arrasa con su familia, arrasa con su economía, arrasa con el ministerio del cual el Señor le ha entregado. Amén. Después de desarmar, de derrotar al diablo, Cristo le dio el poder y la autoridad para lidiar con él a su iglesia. Amén. Después que Jesús fue al mismo infierno y derrotó al Señor por medio de la resurrección, porque mientras que Jesús estaba en la cruz, el diablo se mataba de risa, creyendo que él había triunfado, pero aún él triunfó a la muerte. Por eso que dicen que él es la resurrección y la vida. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 10, 19, para que vea. Amén. Dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. O sea, el Señor ya nos ha dado la autoridad
para hollar serpiente. ¿Qué es hollar serpiente? Es pisarle la cabeza a Satanás. Decirle: Satanás, tú no tienes parte ni suerte en mi familia, en mi hija y mi hijo, y en el nombre de Jesús yo te echo fuera. Y la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. La lucha que tú tienes no es contra tu hija, tu hijo, tu vecina, tu amiga, tu hermana. La lucha es con los espíritus que esas personas llevan consigo. Amén. Y tú tienes que aprender a echarlo fuera, a pisotear, a declarar que el diablo está bajo tus pies. Pero para eso tienes que estar en la roca firme, fuerte, que tienes que saber los mandamientos del Señor. Tienes que estar parado en la roca fuerte, Jesucristo. Tienes que tener identidad, que eres un hijo de Dios, que Él te ama y Él te ha escogido. Amén. Y Él tiene un propósito en tu vida. O sea, tienes que saber tu identidad. Pero si tú estás dudando, dices: no sé si me llamó Él o no me llamó. Ahí ya perdiste. Tú para hacer la guerra. Y todos, este es un tiempo, hermanos, de una guerra, así como vemos esta guerra que está perjudicando no solamente nuestro país, sino muchos países. Están subiendo los alimentos, están doblando los alimentos. Hermano, estas son las señales. Porque la palabra de Dios dice en Mateo 24, dice que vendrá nación contra nación, guerra contra guerra. Ahí está. Veremos una peste, dice, el COVID, que no se termina de ir en nuestro país por lo menos. Amén. Vendrá, dice que vendrá inundaciones, vendrán terremotos y vendrá hambre, porque esto de las salsas, hay muchos pueblos jóvenes, hay muchos niños con hambre. Habrá un espíritu de orfandad, de luto, de lloro. Eso, hermanos, se viene repitiendo desde el Antiguo Testamento. Amén. Cuando en Egipto los primogénitos morían, ¿cómo estaban? Lloraban. En cada casa había un grito, había un llanto. Es parecido esto del COVID, que no se lleva a los primogénitos, pero se han llevado de muchas familias. Se han perdido personas jóvenes, maduras, de toda. Amén. Las que eran cristianas pasaron a la vida eterna, pasaron a una mejor vida. Amén. Tal vez Dios permitió llevárselo. No sé por qué. Y no lo podemos entender con esta mente finita. Solamente el Señor sabe, en su inmensa sabiduría, sabe por qué se llevó. Amén, a las personas. Ahora, Mateo 28, 18, 19 y 20. Amén, dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Nos dice, Jesús habló diciendo: toda potestad, toda autoridad se las doy a ustedes, para que en mi nombre ir, dice, y hacer discípulos. O sea, ir, o sea, no va a estar usted sentado. Ir, pararse, mover, trabajar en el Señor. Ir y buscar discípulos, hacer discípulos. ¿Cómo que es hacer discípulos? Hacer gente como usted. Si usted es un varón de oración, usted tiene que hacer hijos espirituales, varones de oración. Si usted es músico, Dios lo ha llamado para ser músico, para preparar, entrenar gente, porque usted no es eterno. Amén. Y dice también: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, el Señor no quiere que solamente ganemos alma y ahí después se van, sino comprometiéndola a que sean bautizados. ¿Por qué, amados hermanos? Porque una persona, cuando uno se bautiza, se va al agua y se revierte del Espíritu Santo, está revestido del Espíritu Santo. Entonces, cuando ella está en el agua y usted lo levanta, ya está revestido, lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que mi esposo siempre compartía en los bautizos, porque yo le preguntaba mucho: ¿y por qué la gente la tiene que sumergir, no? Tanto tiempo en el río, y todavía nos íbamos al río. Sumerge, está muriendo el viejo hombre y está lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vamos a bautizar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy por hoy se han desatado sectas que te llevan a la iglesia y dicen: sí, es una iglesia cristiana, pero solamente creemos en Jesús. Yo he visto, y están así igualito, toda la forma, la Biblia, todo exacto como nosotros, pero ahora dicen que creen en Jesús, que solo Jesús, y no nombran al Padre. Y aquí la Biblia dice que vamos a bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: enséñenles a que guarden todas las cosas que he mandado. ¿Qué van a guardar? Los mandamientos de la palabra de Dios. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. O sea, el Señor va a estar hasta el fin cuando nosotros guardamos los mandamientos. ¿Y qué es guardar los mandamientos? Es obedecer la palabra de Dios sin alteración, sin acomodo.
No, porque hay gente que acomoda la palabra a su conveniencia. Y el Señor dice que va a estar con nosotros hasta el fin cuando obedezcamos la palabra de Dios. Y cuando usted y yo podamos enseñar la palabra tal y cual como está y poner esta palabra, traerla desde hace 2000 años que pasó o más, traerla aquí en el 2022 y decir, ¿cómo voy a aplicar yo esto en mi vida? ¿Cómo voy a aplicar yo el hijo pródigo? ¿Cómo voy a aplicar la mayordomía? ¿Cómo voy a aplicar las bienaventuranzas? No lo entiendo. No entiende la aventuranza cuando dice bienaventurado, dice el pobre de espíritu. No es que él está diciendo dichosos los que están pobres. Está diciendo que usted y yo somos pobres espiritualmente. Porque somos pobres espiritualmente, ¿sabe por qué? Porque no terminamos de ver la Biblia en su fondo, en las cosas que Dios, hay muchas cosas escondidas. Por eso que la palabra de Dios dice, clama, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas escondidas que tú no sabes, cosas que no están en la superficie del mar, están abajo, en el fondo, y tienes que bucear, pagar precio para encontrar. Entonces hay mucha revelación en la Biblia, pero ¿qué tiene que usted hacer? Orar, ayunar y pedir a Dios. Señor, dame esa perla, esa rema. Yo quiero predicar con la rema. Por eso que la gente le va a decir, nunca escuché un mensaje así. Nunca escuché el mensaje del hijo pródigo. Nunca escuché que usted dé más tiempo al hijo mayor y menos tiempo al hijo menor, y viceversa. Y nunca escuché que el padre del hijo pródigo es la representación de Dios. Que así como ese padre estaba fuera inquieto, recibió a sus hijos con los brazos abiertos, así nuestro Padre que nos va a recibir cuando nos arrepentimos. Amén. Satanás puede ejercer poder sobre nosotros solo cuando le damos una entrada legal, puertas abiertas a través de nuestra desobediencia. Amén. O sea, estuvimos enseñando que a través de la cruz del Calvario, el diablo está ilegal aquí en la tierra. Pero le damos la legalidad cuando nosotros le abrimos puertas por nuestra desobediencia a la palabra. Amén. Puertas de amargura, puertas de avaricia, puertas de envidia, puertas de resentimiento, puertas de dolor, qué sé yo. Hay muchas puertas. Pero como esa puerta usted la abrió, usted mismo la tiene que cerrar. Yo no la puedo cerrar. Yo le puedo decir, ¿sabes qué? Yo veo en ti depresión, yo veo tristeza, yo veo amargura. Pídele perdón a Dios, humíllate, arrodíllate y renuncia a ese espíritu porque está dentro de ti. Entonces, si tú empiezas a confesar ese pecado, eso sale, y lo he visto salir como una nube negra. Pero yo solamente puedo interceder, pero el que tiene que renunciar eres tú. Así como tú abriste esa puerta para el odio, pues ciérrala, porque ahí va a estar tu sanidad. Amén. La liberación viene con la predicación del reino de Dios. Si usted predica del reino de Dios, tiene que hacerlo con señales, milagros, expulsando los demonios. O sea, si yo predico del reino de Dios, mi predicación tiene que haber una administración expulsando los espíritus que tienen las personas, sanidad del alma, liberación, sanidad, rompimiento económico y todo lo que Dios hace. O sea, yo predico, usted predica, pero usted también tiene que ministrar. Entonces, ministrando, el Espíritu Santo es el que hace los milagros. No lo hago yo, sino lo hace el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Amén. Y el Espíritu Santo es Dios en la tierra operando, pero necesita un cuerpo disponible, necesita una voluntad rendida y necesita una persona que quiera amar a Dios y estar dispuesto también a pagar el precio. Amén. Cuando echamos fuera a los demonios, estamos tomando toda la autoridad sobre entidades espirituales, como dice Efesios 6:12. Entonces, cuando usted está echando fuera a los demonios, usted está echando fuera entidades espirituales. Efesios 6:12 dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué significa, amados hermanos, en español? Significa que usted no tiene lucha con Juan, Pedro, María ni José. Usted tiene luchas espirituales con los espíritus que están bordeando a esa persona y la mueven como muñeco. Y le insultan y le dicen y no sé qué y repiten, y eso es porque no son ellos, son espíritus.
Entonces usted tiene que ver y atacar los espíritus. ¿Y cómo sale eso? Con ayuno, oración, vigilia, con rendirse al Señor, con tomar los pecados, a veces aún de la propia familia. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que declarar, los pecados, que el Señor nos limpie. Amén. Dice, gloria sea de este siglo. Amén. Dice que atormentan el cuerpo, los espíritus estos que atormentan a las personas, atormentan su cuerpo, atormentan su mente y atormentan sus emociones. Amén. Todo eso está representando el alma. Entonces, cuando el alma está oprimido, cuando una persona está llena de resentimiento, falta de perdón, cuando una persona tiene envidia y está moviéndose en la carne, esa alma está oprimida. ¿Y en qué va a acabar, hermanos? Va a acabar en un cáncer, va a acabar en artritis, va a acabar en gastritis, va a acabar en muchas enfermedades, porque el alma está sucia. Entonces dice la Biblia, lo que tú tienes en el corazón sale por la boca, sale todo lo que tú tienes en el corazón. Cuando usted como ciudadano del reino, hijo o hija de Dios, puede ejercer sus derechos y echar fuera al enemigo de su vida y de la vida de otros. O sea, para que yo o usted eche fuera a los demonios, usted tiene que entender que usted es un ciudadano y pertenece al reino de Dios. No, la ciudadanía no es que yo soy peruana. Una ciudadanía, cuando yo viajo al extranjero, yo no soy peruana, yo soy una hija de Dios, no tengo nacionalidad. Entonces, si yo sé que soy una hija de Dios, Él ya me dio el derecho, Él ya me dio la autoridad, me dio el poder para echar fuera a los demonios de las personas, de los espíritus, de las casas, de las atmósferas. Pero muchos cristianos ahora tienen miedo, tienen temor, dicen, pastora, pero a mí me han hecho la brujería, pero a mí me han hecho la santería. Y a mí, yo le digo, mira, te pueden haber hecho todo lo que tú me dices, ¿ok? Pero Dios es más grande que la maldad. Y ahora vamos a romper todo yugo, toda maldad, y que Dios traiga recuerdo que si tal vez de niño te han pasado al cuy, que del niño tal vez te han puesto en esas procesiones, te han dedicado a San Martín, qué sé yo, al Señor de los Milagros, porque los padres cuando no conocían a Dios agarraban a los niños y le ponían ese hábito y los metían delante la idolatría, los dedicaban. Ahora usted tiene que dedicar a su hijo antes del año, lo tiene que dedicar a la iglesia. Y tiene que declarar lo que Dios le muestre, que es un misionero, que es un predicador, que es un pastor, que es un profeta. Usted mismo tiene que hacerlo, no lo va a hacer el vecino. Entonces, cuando usted lleva a su niño a dedicar, usted se compromete a Dios, delante de Dios, a velar por ese niño, a llevarlo a escuela dominical, a velar por su salud, a velar por su educación, a velar por su llamado, a apoyarle, a empujarle, a animarle. A esa dedicación. Y ahora mucha gente se convierte y está pensando en bautizar y sin embargo el diablo ¿qué está haciendo? Está haciendo papilla. ¿Sabe por qué? Porque usted todavía no decide bautizarse, porque usted todavía está lleno de emociones y dice, todavía yo no siento. Es que no se trata de sentir, se trata de obedecer. Amén. Amén. Entonces aquí tenemos que la voluntad tiene que rendirse frente al Señor. Y eso lo vemos en Juan, donde Jesús está terminando ya de hablar con la samaritana y vienen los discípulos y le dicen, Jesús, aquí está tu comida. Y él le dice, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre, del que me envió. Entonces, cuando una voluntad está rendida a Dios, Dios puede usarte de la manera que Él quiera y como quiera. La mente tiene que renovarse, como dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino renovad vuestro entendimiento. O sea, ¿cómo renuevo mi mente? No con champú, sino con la palabra de Dios. Así voy a renovar mi mente. Mientras que yo sea religioso, yo no voy a renovar porque no voy a leer la Biblia. Solamente voy a escuchar los estatutos de una iglesia, los mandamientos de la iglesia, pero no están sujetos a los mandamientos de Dios. Amén. Las emociones deben sanarse. ¿Se da cuenta? O sea, uno llega a la iglesia dañado porque tal vez sufrió de niño, de adolescente, tal vez con el primer esposo pasó violencia, qué sé yo, tal vez pasó hambre, pasó sufrimiento, tal vez le echaron de su casa cuando usted salió embarazada. Todo usted llega a la iglesia con las emociones rotas. Entonces, ¿quién lo restaura? Dios debe preparar hoy en día equipos de guerra espiritual para que ellos estén ministrando a la gente que llega. Porque todos llegan heridos de diferentes maneras. ¿Y cómo es que usted a un herido lo va a enviar a la guerra?
cómo es a un corazón completamente roto, lleno de heridas, usted le va a hablar del Padre, usted le va a hablar de la palabra. Esa persona no va a entender nada, tal vez va a escuchar la palabra por acá y se va a ir por allá porque él está herido, y un herido necesita ser restaurado. Y la Biblia lo dice en Isaías, que a ti y a mí Dios nos ha llamado a restaurar portillos, a restaurar viviendas en ruinas, son hogares arruinados, amados hermanos. Y el que tenga oído en esta noche, oiga lo que el Señor está hablando. Confiese y testifique de continuo acerca de la obra terminada de la cruz. Apocalipsis 12:11 dice: si ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Al diablo lo venceremos cuando confesamos y declaramos de continuo lo que la palabra de Dios dice y el poder de la palabra. La sangre de Cristo tiene poder. Ha logrado en nuestro testimonio personal acerca de lo que Jesús hizo posible en nuestras vidas. ¿De qué le estoy hablando? De que el testimonio tiene mucho que ver, hermano. Muchas personas vienen y dicen, pero yo no sé evangelizar, pero habla, cuenta todo lo que Dios ha hecho en tu vida, que antes tal vez eras borracho, te gustaban las fiestas, qué sé yo, y todo eso ya no hay. Dios lo limpió y eres una criatura completamente nueva. Testifica de lo que Dios está haciendo en tu vida. Testifica si Dios te está bendiciendo, si Dios ha hecho un milagro, si el Señor te está sorprendiendo, si el Señor está avanzando en tu vida. Testifica, amados hermanos. Ven, ayer estaba testificando una hermana por teléfono y decía, casi durante 2 meses yo no tenía trabajo y siempre orábamos con la pastora. Yo siempre declaraba, te veo un buen trabajo, y yo veía en el mundo espiritual. Y ahora me dice, sí, soy secretaria de una gerencia y me va bien, pero pastora, en todo el tiempo no he perdido el gozo, no he perdido la alegría, no he perdido la fe. Amén. Dios estaba tratando con ella, estaba esperando. El diablo decía, quéjate porque eres una mujer de oración, ¿cómo es posible que no tengas trabajo? Y ahora tiene un buen trabajo para la gloria de Dios. Entonces Dios quiere que usted testifique semana a semana lo que Dios está haciendo en su vida. Y si Dios no está haciendo nada en su vida, preocúpese, porque usted no está, como dice, el reino de Dios sufre violencia y los valientes lo arrebatan por la fuerza. O sea, arrebatamos por la fuerza cuando hay un cambio en nuestra vida. Gloria a Dios por eso. Amén. Su sacrificio de la cruz nunca fue en vano. Amén. Los beneficios de la cruz. 1. Sanidad y perdón de pecados. Isaías 53, 4, 5 y 6. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado. Él aquí en sus manos le hicieron con un clavo, le lastimaron sus manos para clavarlo. A esas llagas hubo una sangre. Por esa sangre bendita, pura y limpia, sin pecado, usted obtiene la sanidad. Pero usted tiene que creerlo, amén. Usted tiene que ir al médico para que el médico le diga, ¿qué tienes, hermana? Usted tiene gastritis. Ya, vamos ahora a orar y echar fuera el espíritu de gastritis. Usted que tiene cálculos, ¿a dónde? A la vesícula. Usted tiene cálculos a los riñones. Entonces vamos a atar a ese hombre fuerte. Y si el Señor le dice, usted tiene que perdonar para que el milagro venga rápidamente a actuar. Y también dice acá que Él pagó por todos sus pecados, amén. Él fue a la cruz del Calvario y cargó por todos esos pecados para que usted obtenga la vida eterna. Él ha pagado, ha habido un intercambio. O sea, en la cruz del Calvario ha habido un intercambio. En estos días que hemos visto las películas, ¿no? Hay un intercambio. ¿Para qué? Para que el día de hoy usted valore que Él murió pero resucitó, y en la resurrección hay una victoria. Amén. La tumba hoy está vacía.
Amén. Pero Jesucristo está en su corazón, pero también está intercediendo delante del Padre por usted. Y usted tiene que empezar a ver que la cruz fue algo muy valioso. Amén. Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios, pagó un alto precio, ¿quiénes somos nosotros para no querer pagar un precio y servir al Señor? Amén. 2. Recibimos la vida eterna. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Hermanos, Dios nos mandó a su Hijo que existía antes que naciera a través de María. Y mandó lo mejor que tuvo del cielo, no escatimó. ¿Usted mandaría a su hijo a que se muera? Seguramente que no, ¿verdad? Yo tampoco lo haría. Pero Dios, en el inmenso amor sobrenatural, mandó lo mejor que tenía del cielo para la humanidad. Entonces Jesucristo vino y a través de su muerte de cruz, fue una muerte violenta, fue una muerte sangrienta, fue una muerte de sufrimiento, de dolor. Él, a través de esa muerte tenemos la vida eterna nosotros. Y esa vida eterna, hermanos, es cuando nosotros vamos a partir. Por eso que nosotros no morimos, nosotros partimos, entramos nosotros a la presencia de Dios. Hay mucha gente que ahorita grita que su familia está enferma, pero muchas veces esa ancianita ya no da más. Ya sus pies, como dijo un hermano, ya los pies han debido ser cortados, están llenos de llaga. Entonces eso ya no es vida, no es calidad de vida. Pero la familia dice, se aferran, yo quiero que viva, yo quiero que viva. Y Dios no, dice, me la quiero llevar. Porque ahí donde va a estar en el paraíso, allá no va a sufrir, allá no le va a doler nada, allá va a estar alabándome, adorando. Entonces el hecho que nosotros tengamos una vida es entrar a la presencia de Dios. Y tenemos que tener el consuelo de todas las personas que han fallecido, aún nuestras propias familias, ¿dónde están? Como dice Juan, tomaron solamente la delantera. Está en un mejor lugar, que Jesucristo está preparando moradas, lugares hermosos donde ellos van a estar, y ellos ya se fueron. Pero el problema está con los que quedan, con los que quedan somos nosotros, y seremos probados para ver. Dios dice, ya me llevé a la mamá, ahora ¿qué van a hacer los hijos? Amén. ¿Cuál va a ser su actitud? Amén. Entonces Dios nos está permitiendo todavía, los que se quedaron y no fueron muertos por la pandemia, muchos de ellos han quedado muy delicados de salud y necesitan un trato especial, el amor de Dios. Dios nos está regalando años de vida con esas personas. Entonces todo tiene que cambiar, pero para eso tiene que haber un genuino arrepentimiento. Entonces la palabra arrepentimiento quiere decir un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de boca, un cambio de vida. Ese es el arrepentimiento. Y Jesús empieza el ministerio diciendo, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha instalado. Quiere decir que está diciendo Dios, arrepiéntete, Ana, porque me voy a instalar en tu casa. Voy a traer el reino a tu casa. Te voy a bendecir, Ana, pero es necesario que te arrepientes, que dejes de vivir de esa vida. Amén. Entonces, cuando dejamos de vivir esa vida que no le agrada a Dios, empezamos a tener los milagros sobrenaturales. Entonces las cosas no vienen porque a Dios es la suerte, no es la suerte. Lo que tú siembras, cosechas. Siembras amor, vas a recibir amor. Siembras respeto, vas a recibir respeto. O sea, todo va de la mano, hermanos. Ahora cualquiera se llama un ministro de Dios, cualquiera se llama un pastor, cualquiera se llama una pastora, pero ¿cuál es su actitud frente a la gente? Hay mucha gente que se está enseñoreando del cargo que tiene para humillar a otro consiervo. Entonces cada uno va a dar cuentas a Dios. Pero nosotros seguimos adelante. ¿Sabes por qué? Porque peores cosas le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Amén. También recibimos liberación. Y cuando voy a hablar de liberación, hermanos, voy a hablar acerca de echar fuera a los demonios, pero también yo he visto una liberación financiera. Hay un rompimiento financiero en muchos empresarios que vienen y decir, pastora, estoy quebrado, no tengo. Pero cuando el Señor habla y le dice, siervo amado, arrepiéntate, pide perdón a tu esposa, a tus hijos, cambia tu actitud, y hay un arrepentimiento genuino, Dios empieza a mandar el dinero. No sé de dónde, pero Dios lo manda. Dios empieza a dar un rompimiento. Amén. Entonces la liberación dice ahí, Isaías 61:1. Amén. Isaías 61:1. Amén. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los
cautivos y a los presos aperturas de la cárcel. Amén. O sea, el Señor ha puesto su mano sobre usted y sobre mí para predicar su palabra, para consolar a todos los enlutados, para abrir las cárceles, y eso es liberación, echar fuera a los demonios. Amén. Una persona puede estar casi loca, endemoniada, y usted pone las manos y en el nombre de Jesús echa fuera ese espíritu, y ese espíritu va a salir y va a dejar libre. Amén. Sanidad, la liberación también viene con la sanidad y los milagros. 4. Recibimos la provisión del Señor. No le estoy diciendo, hermano, que recibimos la prosperidad. Estoy diciendo, recibimos la provisión del Señor. Joel 2, 25 y 26. Amén. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envió contra vosotros. 26. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¿Qué dice? Dice el Señor, a ti y a mí me dice, que Él no va a devolver los años que comió la oruga, el revoltón y el saltón, que eran langostas que comían las plantas de la tierra. Dicho de otra manera, Dios nos va a devolver esos años de pobreza, de miseria, de escasez, lo que tú pasaste. Si tú, por ejemplo, no tenías zapatos, como me dijo un hermano, yo caminaba en el piso, en la tierra, tus hijos, tus nietos no pasarán. Amén. Y de ahora, el Salmo 34, 4 y 5 confirma que no seremos avergonzados. Amén. Salmos 34, 4 y 5. Está hablando Joel que el pueblo no será avergonzado si le alaba al Señor. Amén. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este salmo lo puse, hermanos, porque acá dice que después que nos robó la oruga el revoltón, comeremos hasta saciar si alabamos el nombre de Jehová, y nuestro pueblo, nuestra familia no será avergonzado. Amén. Tus cuentas serán pagadas antes de tiempo. No te tocarán la puerta y dirán, señora Ana, usted debe, ¿cuándo es que usted va a pagar? Le vamos a embargar. Todo va a ser cubierto, los biles va a ser cubierto, las rentas, lo que usted se comprometió a pagar. Así que no esté sumando y restando. Entonces, el Salmo 34, 4 y 7 dice, los que miraron a Él, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y el consumador, dice que sus ojos fueron alumbrados y Dios los libró de todos sus temores. Amén. Y sus rostros no fueron avergonzados. O sea, vuelve a hablar el Señor de avergonzar. O sea, nosotros no seremos avergonzados. Nuestros hijos, si sirven al Señor, no serán avergonzados. Amén. En conclusión, la liberación es parte de la obra terminada en la cruz y la resurrección. Jesús ganó la guerra contra el pecado, la enfermedad y la muerte. Amén. Cuando Jesús resucitó, le quitó las llaves del reino. Amén. Y nos ganó para la vida eterna. Amén. Contra la muerte, la muerte en la cruz, y nosotros tenemos una vida eterna. Lo que tenemos que hacer es apropiarnos de la obra perfecta de Cristo por fe. O sea, usted se apropia de los beneficios de la cruz por fe. Usted no tiene que explicar con esta razón a nadie. Por fe nos apropiamos. Amén. Siguiente, aplique los beneficios haciendo efectiva en su vida diaria. La guerra espiritual de la raza humana incluye un enemigo que ha sido un usurpador de la autoridad de Jesús sobre esta tierra. O sea, Satanás es un usurpador porque él quiere usurpar lo que Jesús pagó en la cruz. Entonces él no tiene parte ni suerte en nuestra vida. Dice, cuando Jesús muere, pagó un alto precio por nuestra carne. Nunca la hubiéramos pagado nosotros. O sea, Jesús pagó una deuda que la debíamos pagar nosotros mismos. Él pagó por esos pecados para hacernos libres. 5. Solo Dios nos da la paz eterna. Recuerde que Dios da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Usted la paz que Dios le da no lo puede comprar en ninguna tienda, es gratuita. En Él tenemos una vida eterna. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y último versículo, Juan 11, 25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén.
Entonces cuando Jesús te dice que Él es la resurrección, que Él es la vida, y si crees en Él, no morirás, o sea, dormirás, pasarás de esta vida, cerrarás tus ojos y será otra vida. Pero algo más, hermanos, yo les quiero decir ahora, les doy una buena noticia, que si usted y yo estamos sirviendo al Señor, sus hijos van a cobrar el cheque, sus hijos van a seguir adelante. Hay personas aún que sus hijos tal vez se están drogando, se están haciendo cosas malas, pero usted declare y Dios lo va a hacer. Tal vez usted muera, se vaya y Dios va a tocar a su hijo a través de un predicador, de un misionero, de un evangelista. Lo va a tocar en un momento tan duro que lo va a hacer doblar rodillas. Entonces hemos visto milagros así, donde Dios ha tenido que sacudir a familias enteras para que ellos puedan recibir a Cristo en su corazón. Hay gente que espera que sus hijos se mueran y en pleno velorio reciben a Cristo en su corazón, porque viene el pastor de esa persona que ha muerto y empieza a predicar. Y la pregunta es, ¿por qué hay que esperar que nuestros hijos estén en un ataúd para recibir a Cristo? No hay necesidad de endurecer tanto el corazón. Estos son los tiempos, amados hermanos, de la pandemia, que Dios está haciéndonos sentir sensibles ante tantas señales de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y porque Dios nos está haciendo sensibles, es el momento que tenemos que predicar ahora y fuera de tiempo. Habrá gente que niegue, habrá gente que no te quiera ver, no importa, sigue adelante, sigue adelante. Como decía mi esposo, toma la bolita y síguela, síguela. Hay gente que te va a rechazar, no importa, sigue, sigue, ora por uno. Hay gente que no va a querer ni que le pongas la mano porque tiene miedo. Sigue orando por otros, sigue orando por otros, sigue haciendo la obra, sigue, no te canses, no desmayes. Amén. Espero que esta enseñanza, hermanos, les haya servido y Dios les haya hablado, porque al menos a mí me habló cuando yo estaba escribiendo esta enseñanza. Dios empezó a tocar mi corazón muy fuertemente. Amén. Vamos a orar. Amén. Vamos a dar. Voy a darle 3 glorias a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por haber muerto en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas que hay que pagar un precio por nuestra familia, por nuestra ciudad, por nuestra nación, Señor. Ayúdanos, Padre de la gloria, para que nuestra fe, Señor, siempre esté llena de tu Espíritu Santo, a declarar lo imposible, Señor. Oramos y clamamos, Padre de la gloria, por la restauración, Señor, de mi hermano Francisco Miguel, Padre. Que tú, Señor, lo levantarás de esa cama, Padre de la gloria. Que tú curarás esas heridas, esos puntos que le han puesto en su piel. Que tú seas, Señor, levantando su vida, la vida de él. Y así como la de él, de muchos enfermos, Padre de la gloria. Te pido, bendito Dios, por los que están, bendito Dios, Padre. En el nombre de Jesús, Padre de la gloria, buscándote, Señor, buscando justicia, Señor. Padre, tú no eres deudor de nadie. Tu palabra dice que hay que clamar y hay mucho pueblo, Señor, que te está clamando, Padre, que está esperando respuesta, Señor. Oh Padre de la gloria, abre los cielos, Señor, y derrama tu lluvia tardía, tu lluvia temprana. Estamos delante de ti para pedirte misericordia, Padre, porque por tu misericordia aún estamos de pie. Por tu misericordia aún tenemos salud. Por tu misericordia todavía no hemos sido fulminados, Padre de la gloria. Ayúdanos, Señor. Cubre con tu sangre preciosa nuestra familia, Señor. Ángeles y arcángeles estén cercando, bendito Dios, nuestras vidas, Señor. Cuídanos, Padre de la gloria, cuando salimos, nuestra entrada, nuestra salida. Padre, en el nombre de Jesús, derribamos todo argumento del enemigo y declaramos que Él no tiene parte ni suerte en nuestros hijos, en nuestros nietos, en la iglesia, Señor, en esta ciudad, Padre de la gloria. Que cese toda violencia, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Seas tú, Señor, cubriendo los aeropuertos. Seas tú, Señor, Padre, dejando, bendito Dios, que los aviones suban y bajan y todo el tránsito, Señor, sea normal. Oramos y clamamos, Señor, por los pastores, por los misioneros, por los evangelistas, por los profetas, Padre, que viajan de un lugar a otro. Que seas tú guardando su vida, guardando su familia, Señor, en el nombre de Jesús. Sea la palabra, Señor, regada. Sea la palabra, Señor, ahora, en el nombre de Jesús, Señor, extendida para muchas personas, Señor, que te puedan conocer. Aquellos, bendito Dios, Padre, que están en pecado, porque tu palabra dice que tú has venido, Padre, por el que necesita, Señor, que tú no has venido por el que está sano, que tú has venido por el leproso espiritual, que tú has venido, Señor, por el que te necesita.
Tú has venido por esa mujer golpeada, por esa mujer abandonada, por ese varón que está en la cárcel, Señor. Tú lo vas a sacar, Señor, porque tú eres un Dios sobrenatural. Oramos por mi hermana Lupita. Tómala, Señor, por ese tumor que tiene en la cabeza. Señor, tú lo harás desaparecer, Señor. Te pido por esas joyas, por esos niños pequeños que, Señor, que ella tiene. Que seas tú, Señor, haciendo una obra milagrosa, sobrenatural, que espante a los médicos, que la espanten a ella, Padre, la gloria. Ten misericordia de ella, de sus niños, de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, rociamos tu sangre preciosa por cada país, atando, Señor, al hombre fuerte, Señor. A todos, Señor, esas escuelas, Señor, de otros países que están enseñando, Señor, Padre, con esos currículos, Padre, en el nombre de Jesús. Borrar, quítalo, Señor. Quita, Señor, lo que tienes que quitar, Señor. Quita lo que no edifica a los niños, a los adolescentes, Señor. En el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder. Guárdanos, Padre, la gloria. Guárdanos, Señor, Padre, la gloria. De las personas violentas, del hombre violento, del ladrón, del secuestrador, de ese marca, Señor, que está persiguiendo a tanto empresario que esta semana hemos visto muertos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que detente, mano su mano, Padre, la gloria. Yo declaro sobre esas personas un espíritu de confusión, Señor, que se confunden, Señor Padre, y quedan paralizados, Señor Padre. En el nombre de Jesús, te pido que en este tiempo tu evangelio sea regado, Padre, que sea, Señor Padre, levantando tus evangelistas, tus profetas, tus pastores, tus misioneros, Señor Padre, que puedan, bendito Dios, hacer la obra, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos que estamos en un tiempo de guerra, Señor, y tenemos que guerrear, tenemos que dejar toda idolatría, Padre. Señor Padre, que se rompan todos ídolos voluntariamente, que se rompa toda imagen, Padre de la gloria, que la gente dice que no pasa nada, cuando eso es abominable delante tuyo, Padre de la gloria. Ayúdanos, Señor, a ser radicales, ayúdanos a agradar el corazón tuyo primero, antes del esposo, la esposa, de los hijos, antes de adorar a los hijos, a los nietos, al que tenemos que adorar es a ti, Señor. Perdónanos, sana nuestra tierra, sana este pueblo, Padre de la gloria, que muchas veces nos equivocamos porque no leemos tu poderosa palabra, Señor. En nombre de Jesús, Padre de la gloria, te pido por los ancianos, por las personas de tercera edad que no tienen un sueldo, un salario. Señor, alimentalos, Padre de la gloria, levántalos, sánalos, restaura, Padre. Oramos para que en este país se den leyes nuevas, leyes buenas a favor de tu pueblo, Padre de la gloria, a favor de los más necesitados, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios, que tu sangre preciosa corra por todos los pueblos, por todas las ciudades, por todas las naciones, Señor. En el nombre de Jesús, en ese día, llévate toda la gloria, toda la honra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, amados hermanos. Dios me lo bendiga y será hasta el próximo domingo. Bendiciones.